Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo episodio de Conoce el Movimiento, el podcast de la Escuela de Motion. Soy Germán Monge y esto arranca ya. Me atrapó primero el deporte al aire libre, me atrapó la libertad que te da la bici, el poder llegar a sitios donde solo puedes llegar en bici, y me atrapó la conexión con otras personas sobre la bici. Y no todo movimiento es entrenamiento. Pero es que la parte motivacional viene sola cuando el objetivo te motiva. ¿Cómo puedo entrenar yo de manera eficiente? Ahí es justo donde entramos nosotros. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con David Noguera, experto en entrenamiento con ciclistas. Antes de empezar a atracarle con preguntas, quiero que nos cuentes un poco a qué te dedicas, David. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, gracias por la invitación. El día a día es ser hombre orquesta, porque al final tenemos una empresa de entrenamiento de ciclismo, tiene un centro presencial, también vendemos entrenamiento online, pero hacemos viajes, tenemos biomecánica, tenemos algo de fisio, entonces el día a día es muy completo y muy variado. Vale, bueno, lo primero, ¿por qué ciclismo? ¿Por qué decidiste tirar por esa rama? ¿Por qué te gusta el ciclismo? ¿Por qué no correr? ¿Por qué ciclismo? Yo estudié CAFID, como todos vosotros, sí. Pero fue el deporte que me enganchó y me apasionó como practicante. De hecho, yo no vengo de las escuelas de rendimiento, no he competido en ciclismo, de hecho competí en fútbol de pequeño. Ajá. Pero el ciclismo me lo encontré de mayor. Y me gustó tanto, me apasionó tanto, que fue un poco la vía que quise coger para que la gente viviera lo que yo viví. De cómo el estar en forma me hace disfrutar más de la bici, ¿no? ¿Y qué es eso que te atrapó del ciclismo? Me atrapó primero el deporte al aire libre, me atrapó la libertad que te da la bici, el poder llegar a sitios donde solo puedes llegar en bici, y me atrapó la conexión con otras personas sobre la bici. Vale, yo creo que ese es el punto un poco que hace común el ciclismo, ¿no? Al final cuando un poquito de secta yo lo veo, ¿no? Desde ese punto positivo, ¿no? Que es lo que hace que enganche y al final la grupeta es un poco lo que te tira, ¿no? Hacer el deporte con los tuyos. Porque, perdona que te corte. Sí, cuéntame las veces que quieras. En una pachanga de fútbol, claro. O nos vamos a jugar al tenis. Hay deporte, hay partido. Pero en el ciclismo, mientras se está haciendo el deporte, tú puedes estar hablando, tú puedes estar conectando con personas. Hay momentos en los que no se puede hablar, donde la cosa se tensa y nadie habla, ¿no? Se hace el silencio. Todos en la grupeta hemos dicho, bueno, habéis apagado la radio. Pero se puede socializar mientras haces ejercicio y esto yo creo que es lo que engancha. Qué bueno. Bueno, cuéntanos un poquito más cómo funciona WhatsApp, un poquito, aunque ya nos has hecho en esa pequeña introducción que nos has dicho que es un poco director de orquesta, ¿no? Que tocáis muchas ramas. Cuéntanos un poquito más a fondo cómo funciona. Tenemos un centro presencial que está en Las Tablas. En este centro hacemos clases de entrenamiento de resistencia con 6 bicicletas que tenemos allí. También hacemos entrenamientos de fuerza a medida. Y luego hacemos entrenamiento online. Gente que no está localizada en Madrid, ni incluso ni en España. Pero nos contrata para tener un plan de entrenamiento y un seguimiento de cara a mejorar en su disciplina y a tener sus objetivos cubiertos, a mejorar físicamente y sobre todo, como te decía, para asegurar que llegamos al objetivo en condiciones. Hay algo que me ha gustado mucho y sobre todo que me llama la atención, que es la parte de que sobre todo yo creo que tratáis con ciclistas que no son profesionales, ¿no? Exacto. Entonces, me llama mucho por esto que al final... me interesa saber ese proceso introductorio de un ciclista, pues ser yo, por ejemplo, que me gusta mucho también la bici, sobre todo la bici de montaña, pero ¿qué métricas, por ejemplo, utilicéis para medir la capacidad inicial de una persona? Es decir, a partir de dónde empezáis a entrenar, ¿cómo es ese proceso de iniciación de ese deportista, de ese ciclista amateur? Lo bueno que tenemos en los deportes de resistencia es que tenemos muchas métricas y mucha información sobre el proceso. En la fuerza yo creo que todavía no tenemos tanta información del día a día, pero en la resistencia pues tenemos todos los ciclocomputadores que esto envían la información a Training Peaks. Yo con conectarme con tu cuenta de Training Peaks, que es gratuita para los deportistas, yo tengo una foto de los últimos 6, 12, 18 meses de cómo has estado entrenando, puedo analizar qué estímulos te han hecho a ti mejorar, en qué momentos has estado más fuerte, en qué momentos has tenido más volumen, a lo mejor ese volumen te ha llevado alguna lesión o no. O sea, yo puedo tener una foto, una radiografía y un track record de los últimos meses tuyos que me da muchas pistas de por dónde tiene que ir tu proceso. Vale, pero yo te llego a ti y yo no tengo Training Peaks.
¿vale? Y no tengo Strava, no tengo nada. Es decir, conmigo, ¿cómo empiezas a entrenar? ¿Qué es lo que Si qué es lo tenemos primero cero que... métricas, Eso es. que no es lo normal, es decir, todo el Vale. mundo tiene un Garmin, Sí. todo el mundo tiene algún Polar, que ya desde ahí puedes tirar un poco de histórico. O sea, Training Peaks tú lo puedes crear hoy, pero beber datos de tus Vale, dispositivos. puedo volcar el Garmin, Eso es. Pero si fuera 000, Ujú. habría que empezar a testar. Evidentemente tenemos un folio en blanco y tenemos que arrancar con el proceso, pues hacer test de condición física, si tenemos potenciómetro genial, si no con frecuencia cardíaca o si no con las métricas que podamos tener, si podemos traquear sueño o no, si podemos traquear HRV y frecuencia cardíaca en reposo genial, pero nosotros vamos a adaptarnos el proceso en función de las métricas que tengamos. Vale, qué bueno. Yo me pongo un poco en la tesitura de ese padre o esa madre de familia, ¿no? Que al final tiene muchas obligaciones a nivel laboral, a nivel personal, y un poco la parte que más tira para atrás, entiendo yo, del ciclismo es la inversión de tiempo, o por lo menos eso es lo que dicen, ¿no? Que al final, claro, una serie en bici, quítale 2 horas ya, fácil, y otra media hora para vestirte casi. O sea que al final es mucho tiempo. Entonces, ¿cómo puedo entrenar yo de manera eficiente? Ahí es justo donde entramos nosotros. De hecho, la gente que nos suele llamar no es el ciclista que empieza a entrenar en ciclismo, porque el ciclismo es un deporte muy agradecido, que Sí. en cuanto y solo saliendo en bici vas a mejorar. El público que nos suele contactar es gente que lleva un tiempo, 1 año, 2 años en el ciclismo y ya nota que solo saliendo los fines de semana no mejora, o que las salidas estas que puede hacer entre semana no le hacen mejorar. Entonces nuestro objetivo está justo en ir ahí, en no entrenar más, sino en optimizar el tiempo que tú le puedes dedicar a la bici. Y de verdad, si haces un estímulo de calidad con 2 horitas entre semana, con un poquito de trabajo de fuerza, y que la salida de fin de semana, si la podemos estructurar, genial. Y si tiene que ser libre, porque al final el fin de semana se lo dedicamos a la grupeta, tampoco pasa nada. Pero con 2 estímulos de verdad adecuados entre semana, las mejoras se notan muy rápido. O sea que con 2 estímulos aproximadamente de 1 hora cada uno Sí. y un entrenamiento de fuerza. Ahora, si pudieran ser 2, genial. Vale. Pero sabemos que al ciclista el entrenamiento de fuerza le cuesta mucho, le cuesta verlo. Una vez que ve que tiene mejoras, nos lo compra, pero al principio el ciclista le cuesta ver ostras, si tengo 3 horas, prefiero hacer 3 horas de bici Sí. que 2 de bici y 1 de fuerza, ¿no? Quiero pararme ahí. ¿Cómo estructuramos el entreno de fuerza? ¿Por dónde tiramos? ¿Hacemos solo pierna? No, trabajamos todo el cuerpo. Evidentemente luego dentro del ciclismo hay muchos subciclismos, no es lo mismo el que hace un deportista de montaña, que un velódromo, que un ciclista de gravel de ultradistancia, que un ciclista de carretera, tienen requerimientos diferentes de fuerza, pero nosotros tenemos un punto de vista, un prisma desde la salud, ¿no? Sí. Con lo cual queremos hacer un full body, entendiendo qué cargas necesita, sobre todo en miembros inferiores, que trabajamos con poquita fatiga, trabajamos con poca pérdida de velocidad, con repeticiones muy explosivas, que generen muchas adaptaciones, pero generen poca fatiga para poder seguir entrenando el ciclismo, ¿no? Yo creo que ese es el punto clave, ¿no? El hecho de que no me pueda lastrar para que si mañana tengo que entrenar pueda completar el entrenamiento en condiciones, ¿no? Claro, es que los ciclistas que hayan probado el entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de fuerza clásico de los años 80-90, evidentemente al día siguiente que han sentido agujetas. Eso es. Esas agujetas me hacen no poder subirme a la bici o tener malas sensaciones, tener sensación de rigidez, de que la bici no va. Entonces han dicho, bueno, esto no va conmigo. Y esto ya ha evolucionado bastante. Porque ¿cuál es el objetivo de fuerza? Es decir, ¿qué consigo yo? ¿Qué va a percibir una persona que no ha entrenado fuerza después sobre la bici? Lo primero es que la fatiga aparece más tarde. Es decir, podemos generar mucho más tiempo de un pedaleo eficiente sin que aparezca la fatiga. Aumentan los niveles, o sea, yo puedo aumentar mi FTP, puedo aumentar la cantidad de fuerza que puedo generar sobre los pedales debajo de una barra de sentadillas. Ajá. Puedo estar mucho más tiempo encima del sillín. La posición de la bici al principio cuesta adaptarse a nivel de trapecios, a nivel de tríceps. Si tú esto lo trabajas desde la fuerza, vas a estar más tiempo más cómodo encima de la bicicleta. O sea, hay muchas adaptaciones. Has dicho varias cosas y de ahí me han surgido varias preguntas. No sé por cuál tirarla primero, pero de una manera rápida, la técnica de pedaleo. ¿Cuál sería para ti una técnica de pedaleo que tú puedas describir ahora y que la persona que nos esté escuchando ahora mismo desde su casa, desde el coche, de donde sea, diga, coño, pues yo monto bien o monto mal? Es decir, una radiografía rápida, yo sé que esto requiere un estudio mecánico más complejo y demás, pero ¿qué tips podemos dar para asegurarnos de que por lo menos no es tan mala? Mira, además es uno de los principales errores del deportista, es no saber
pedalear bien, ¿no? Siempre hay que estar aplicando fuerza sobre el pedal. Y esto requiere que yo empiezo a empujar cuando el pedal está más o menos a los 120, 130 grados, entendiendo que estos son 90, pues un poquito antes yo empiezo a empujar, llega un momento donde el pedaleo está en la fase más profunda. No hay puntos muertos. Eso es, no puedo empujar hacia abajo, lo que sí tengo que hacer es traccionar hacia atrás. Y a la gente le decimos que visualice como quitarme el chicle de la zapatilla, ¿vale? Empujo y tracciono hacia atrás, pero ahí acaba el de esa pierna. Es decir, no hay tracción hacia arriba. A nivel profesional sí acompañan un poquito, porque tú cuando empujas el pedal, en el fondo estás levantando el peso de la pierna contraria. Entonces, si tú acompañas un poquito con el pedal, pero bueno, esto ya es pedir mucho, ¿no? Pero con que la gente se centre en empujar y arrastrar, porque cuando yo termino de arrastrar, la otra pierna ya está en la posición de poder empujar. Entonces, empujar, arrastrar, empujar, arrastrar. ¿Dirías que es la misma técnica en ciclismo de montaña que en carretera? En ciclismo de montaña se puede ir un poco más a pistonazos, sobre todo en momentos donde hay bajas cadencias, hay una pendiente muy elevada, hay que sortear obstáculos. En ciclismo de montaña hay muchas veces que sí tiras del pedal en momentos que requiere mucha fuerza o reaccionar muy rápido en poco tiempo. Y en ciclismo de carreteras sí es verdad que es mucho más fluido, mucho más continuo. Vale. Luego, esto de la posición encima de la bici, yo lo he sufrido. Seguro que desencadena en lesiones, sobre todo a nivel de rodilla. Y cuéntame un poco cómo afecta esto. Imagino que vosotros también haréis ese estudio biomecánico, ¿no? Y le haréis una radiografía, porque yo entiendo que cada uno de nosotros nos tenemos que posicionar de una manera, ¿no? en la bici en función de nuestra antropometría y donde estemos nosotros también más cómodos, ¿no? Un poco por sensaciones. ¿Cuáles son un poco las lesiones más sostenidas o más comunes asociadas a esto? Primero, la biomecánica a nuestro nivel no tiene un objetivo de mejorar el rendimiento, sino precisamente ese, de prevenir lesiones. Hay unos rangos óptimos, pero esos rangos luego hay que aplicarse, como tú decías, a tu antropometría y a tu estado actual. No es lo mismo una persona que tiene un poquito de barriguita que el que no, el que tiene mucha movilidad de cadera que el que no, el que tiene mucha flexión de extensión del tobillo y el que no. Entonces se va a ajustar luego a la persona. Evidentemente las principales lesiones son en rodilla, molestias, por decirlo, por ser muy, muy, muy básico, molestias en la parte posterior de la rodilla suelen tener que ver con un sillín demasiado alto y molestias por delante de la rodilla tienen que ver sobre todo con un sillín demasiado abajo o demasiado adelantado. Son como las dos claves así muy, muy, muy básicas, ¿no? Vale, bueno, oye, pues aquí estamos para dar esas claves. Tampoco podemos dar un estudio mucho más detallado sin conocer a la persona y sin ver encima de la bici. O sea, que la gente piense que la pierna tiene que casi llegar a extenderse, quedarse un poquito flexionada en la posición más profunda del pedaleo. Tiene que haber un poquito de flexión. Pero la gente cuando empieza lo que quiere es llegar al suelo desde el sillín. Y eso es imposible cuando pones el sillín a su altura, ¿vale? Entonces tiene que estar un poquito más alto. El sillín no va a la altura de la cadera. No. Esto es una aproximación inicial. Pero claro, luego de longitudes de tías y de fémures hay tan diferentes, con lo cual esto sí hay que adaptarlo. Podríamos decir que este podría ser uno de los errores más frecuentes de los ciclistas, la posición encima de la bici. ¿O para ti cuál sería, mejor dicho? Es decir, para ti, ¿cuál sería, aparte de la posición en la bici, cuál sería uno de los errores más frecuentes dentro de cuando montamos en bici o cuando entrenamos? Pues mira, te diría dos. Uno es entrenar demasiado. Vale. El ciclista entrena demasiadas horas por norma general. Y hay segundo, alguno que nos va a escuchar ahora y va a decir, joder, pero si es que esa es la excusa que le cuento yo a mi mujer o a mi marido para entrenar, claro. Yo ahí no me puedo meter. Esa es otra guerra. Y la segunda es que los estímulos son muy parecidos. La gente piensa que entrena, pero hay que distinguir entre lo que es deporte, lo que es actividad física y lo que es entrenamiento. Vale. El deporte es reglado, hay un juez, hay unas normas, hay un árbitro. La actividad física es movimiento, es salud, es gasto energético, pero el entrenamiento tiene que ser estructurado, con un orden, con una carga, con una recuperación, y no todo movimiento es entrenamiento. ¿Vale? Y es verdad que un ciclista amateur normalmente entrena las mismas intensidades siempre. Es como si yo voy al gimnasio a hacer press de banca desde el día que me apunto al gimnasio y lo hago con 30 kilos. Sí, y voy todo el año haciendo 30 kilos. Llega un momento que ese estímulo no te hace mejorar, no te adapta. Con lo cual, este es el principal error. El salir siempre
o demasiado fuerte, o demasiado suave, o siempre a la misma intensidad. Ahora, un poco cuando me estabas hablando del entrenamiento planificado, claro, se me venía a la cabeza que cuando nosotros planificamos un entrenamiento es porque tenemos un objetivo. Entonces, ¿qué opinas de todas esas marchas, todas esas carreras a que se apunta tanta gente sin un nivel de entrenamiento? Yo entiendo que, o sea, que esas marchas, como función de llegar con un objetivo planificado, estructurado y demás, está bien, ¿no? Entonces, yo un poco reflexiono y digo, joder, si es que seguro que hay mucha gente que se apunta y es un peligro, ¿no? Porque al final estamos hablando de pruebas que son exigentes físicamente, donde hay un número de inscritos brutal y yo creo que lo pasan realmente mal la mitad. Primero, es cierto que no es lo mismo en la carrera que en la bici. O sea, yo he hecho en mi vida 10K, Vale. pero no he pasado de ahí. Si mañana me quiero preparar una maratón en 2 meses, cuando acabe la maratón voy a acabar con dolor en rodilla, en todas mis articulaciones, y no estaré adaptado para ese tipo de objetivo. En el ciclismo es verdad que es un deporte que al no tener impacto es más difícil llegar a ese grado de sobrecarga, ¿no? Uh-huh. Entonces es más benevolente con la persona que está menos entrenada. Ahora, a mí me da más miedo que a nivel físico, a nivel técnico. Hay mucha gente que se mete, por ejemplo, aquí hay una marcha muy clásica que es la Quebrantahuesos, van 10.000 ciclistas y de repente te metes en un pelotón a entrenar, a competir o a correr con 100 personas, primero que no conoces, y cuando tú en tu día a día has rodado con 4, 6, 8 personas. No es lo mismo. No es lo mismo, hay muchas caídas y es peligro. Por eso la parte de técnica de la bici también es importante, porque no, y aquí esto lo publicamos hace poco en redes, ¿no? De hecho nosotros somos parte del problema, ¿no? La gente que aprende a montar en bici de mayor, sí, aprende a ir rápido antes de manejar la bicicleta. Entonces hay una parte técnica que hay que tener muy, muy asentadita y después empezar a mejorar a nivel físico. Nuestro para qué es ese. Nuestro para qué es que la gente entrene y que se prepare una prueba y que cuando llegue a ella la afronte con garantías y pase por la meta con una sonrisa y no diciendo, madre mía, el año que viene no vuelvo. O sea, no buscamos una marca, buscamos el que la gente se lo pase bien en la prueba y hay una diferencia entre, oye, es un esfuerzo porque es un esfuerzo 4, 6, 8 horas de una prueba, pero acabarla y al día siguiente tener ganas de bici, eso es clave. Es la diferencia entre acabarla y querer deshinchar las ruedas de la bici. A ver, al final yo creo que eso, por eso también te saca un poco el tema de las carreras, que yo creo que es importante o fundamental, ¿no? Que por lo menos sí que haya, no sé, 1, 2, 3 objetivos a lo largo de una temporada, ¿no? Para poder estructurar ese entrenamiento, ¿no? Y que tenga un sentido ese planning, ¿no? Que vosotros o el entrenador que sea le haga al ciclista. Y aquí, perdona también, sí. La bici también te permite otro tipo de juego con los objetivos y es que no siempre el objetivo tiene que ser un dorsal. El objetivo puede estar en el puerto que tienes cerquita de casa y bajar el tiempo, o puede ser un viaje en bicicleta con tus amigos, o puede ser un viaje solo de bikepacking de un punto A a un punto B, ¿no? O sea, se pueden generar muchos objetivos que te motiven, que ahora llegan, por ejemplo, épocas complicadas porque hace frío, porque cuesta un poco más salir, y si tú tienes un objetivo marcado, llega el domingo a las 8 de la mañana y te levantas, si no lo tienes marcado es fácil procrastinar. Es que eso es duro, ¿eh? es que sacar tiempo debajo de las piedras y debajo de las piedras cuando es a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, es que se pasa mucho frío encima de la bici, ¿eh? Eso lo entrenáis también, la parte motivacional, ¿cómo se hace esto? Con buena ropa y menos frío, ¿no? si vas bien equipado, pues se pasa menos frío. Pero es que la parte motivacional viene sola cuando el objetivo te motiva. Eso, o sea, estableciendo un buen calendario y unos buenos objetivos que de verdad sean que te muevan y sean ambiciosos, te hacen salir de la cama. Y te lo dice alguien que es muy perezoso, para salir de la cama. Ostras, es que yo la verdad que te voy a ser sincero, y ahora mismo estoy corriendo más que montando en bici, porque la parte de la bici, bueno, sentía que tenía que dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Y al final he hecho pereza, no te voy a decir que no, ¿vale? Y sí que me quiero quedar con la parte de la técnica, ¿eh?
¿Cómo trabajamos la técnica? ¿Cómo podemos trabajar, podemos pautar un buen entrenamiento de técnica sobre la bici? Creo que eso es difícil desde el apartado del entrenador, porque, claro, yo te puedo pautar un entrenamiento en cuanto a kilómetros, en cuanto a velocidad, en cuanto ahora podemos insistir un poco en partes más técnicas, ¿no? Pero aparte de un entrenamiento de técnica como tal encima de una bici, ¿cómo lo podemos solucionar? Nosotros lo hemos empezado después de 8 años de recorrido, lo hemos empezado a aplicar ahora hace muy poquito, porque hemos visto que nuestro público además lo demandaba. Y lo que estamos haciendo son grupos reducidos. Es decir, esto es complicado enviarte. Tiene que ser presencial, ¿no? Claro, esto sí es presencial, es one-to-one, que la gente tenga confianza. Pero bueno, por quitar un poco capas de miedos, porque al final son miedos encima de la bici, lo primero que le diría a la gente es hacerlo sin calas, el hacer ejercicios de forma aislada. Es decir, ese día no hay un entrenamiento físico, el entrenamiento es simplemente técnico. Quítate el Garmin, quítate el pulsómetro, no hay registro de nada, no va a haber kilómetros. Tienes que estar foco en la tarea, y ahí pues es trabajo de equilibrio en la bicicleta, ejercicios de slalom, ejercicio de cómo manejar el peso encima de la bicicleta cuando hay una bajada de una curva. Y esto es de forma analítica, y si puede ser acompañada, mejor. ¿Y cómo quitamos el miedo? Porque ya me lo llevo yo al apartado profesional. O sea, bueno, podemos nombrar ciclistas, pero por ejemplo en Ritmas, después de una caída, luego en el siguiente tour o siguiente vuelta, no me acuerdo cómo fue, iba súper tieso bajando. ¿Cómo puedo trabajar eso? Ahora sé que el tío la verdad que está bajando otra vez como antes. Ostras, me parece que hay un trabajo ahí brutal. Primero separemos dos, el ciclismo del amateur y el del profesional. El del profesional es que va muy rápido y se están jugando la vida de verdad. Sí. Yo he tenido la posibilidad de ir con ciclistas de uno del pelotón profesional, de los que no bajaba muy bien, y yo, dentro de mi nivel, dentro de mi grupo, bajo relativamente bien y bajo rápido, y se me escapaba todo el rato. O sea, y él bajaba incluso con una mano soltada, ¿no? O sea, es otro deporte, es otro ciclismo, ellos bajan muy rápido y ellos tienen que afrontarlo con psicología, porque frenan más que otros por miedo. Y es normal, se están jugando la vida. A nivel amateur es saber cómo responde la bicicleta, cómo responden los frenos, cómo responden los neumáticos, qué presiones tengo que llevar. Eso es, conocer y exposición gradual. Es decir, si te da miedo bajar en bicicleta, no te vamos a tirar a 70 por hora en un puerto. Pues haremos aproximaciones en curvas en llanito, después tendremos un poquito de bajada. O sea, es metodología. Vamos a entrar un poquito, si te parece, en la parte del entrenamiento. Creo que yo siempre digo que el entrenador al final es un educador, y al final, desde este punto donde vosotros sobre todo trabajáis con deportistas que no son profesionales, creo que es muy importante esa parte educativa y de enseñanza, ¿no? De conocerse a sí mismo y explicarle pues esas diferentes métricas que vosotros utilizáis para valorar ese entrenamiento. Entonces, ¿qué señales fisiológicas podemos utilizar, educarle, enseñarle a un ciclista amateur para saber que está sobreentrenando y para que nos transmita esa información, ¿no? Y no pasarnos en el entrenamiento, no generarle una fatiga? O sea, yo creo que el sobreentrenamiento llega mucho más tarde de lo que parece. Eso es el concepto de sobreentrenamiento es un concepto de enfermedad y un concepto de donde estás de verdad en el hoyo y cuesta mucho salir de ahí. Pero el ciclista lo que tiene que hacer es entrenar súper bien la percepción de esfuerzo. Vale. O sea, has puesto en tu boca una frase muy parecida que decimos nosotros, que es que nosotros decimos que somos más docentes que entrenadores. Sí. Nos gusta enseñar nuestra profesión al deportista, y que el deportista además entienda el porqué del proceso, porque si lo entiende se va a sentir mucho más involucrado en la toma de decisión, ¿no? Pero tiene que primero haber una comunicación súper fluida de cómo se ha sentido en cada momento, de cómo se siente por la mañana, para que yo cruce tanto métricas como lo que tú me estás verbalizando, de lo que tú estás sintiendo. Pero la percepción de esfuerzo, la escala de Borg toda la vida, es un match. O sea, tiene que ser sí o sí. Claro, pero es que la escala de Borg yo creo que puede cambiar mucho. Es decir, no es lo mismo conocerse, es decir, una persona que tengáis, un ciclista que tengáis el primer mes, que al año. O sea, sin duda. Por eso un poco lo que comentábamos del sobreentrenamiento, que al final aparece mucho más tarde y de lo que parece, ¿no? Que seguramente si hacemos un entrenamiento para la misma persona y con las mismas sensaciones, probablemente esa misma persona el primer mes te dé un 3 y al año te diga, o sea, al revés, te dé un 7, te dé un 8 y al año te dé un 3, un 4, un 5. Una de las cosas que la gente tiene que entender
Para entender su escala de percepción de esfuerzo, lo primero es intentar pasar por todos los estadios. Yo no sé lo que es un 20, una escala de 6 a 20, si no paso por el 20. Además, esto lo pone el libro de Borg, que deberías poder pasar por todos los estadios. Y luego además hay una complicación en el ciclismo, y es cuando medimos los vatios. La escala de percepción de esfuerzo tiene mucha correlación muy directa con el pulso. Yo a 140 de pulso normalmente tengo una percepción, a 180 tengo otra. Los ciclistas ahora ven mucho los vatios. Los vatios y la escala de percepción de esfuerzo tienen una correlación metiendo el factor del tiempo. Es decir, yo a 300 vatios tendré una percepción de 8, un minuto, pero si esto lo mantengo 10 minutos se me va a ir a 9,5, en mi caso, por ejemplo. Entonces, entender esos tres factores de cómo varía la potencia, cómo varía la frecuencia cardíaca y cómo reacciona mi RPE, son los tres factores en los que tienen que estar siempre en la coctelera para yo tener toda la información del proceso. Vale. Me interesa un poco la parte de programación dentro del entrenamiento y te quería preguntar cuánto tiempo durante una semana, porque ahora que se está poniendo muy de moda el tema de la zona 2, hablar de intensidad y demás, o parece ahora que solamente hay que entrenar en zona 2. Establéceme si puedes un porcentaje de tiempo en zona 2 y tiempo de intensidad. Es decir... Bueno, o sea, aquí va a depender un poco del tipo de planificación que lleve el deportista. Se habla mucho del entrenamiento polarizado, que va a estar en torno a un 80-20, ¿vale? Eso es. Eliminar lo que es zona entre umbrales y trabajar por debajo del primero y por encima del segundo. Pero esto no va bien para todos los ciclistas, sobre todo no va bien para todas las disciplinas. No es lo mismo entrenar para un viaje de ultradistancia de 4 días y 10 horas, donde lo específico es la zona 1 y zona 2, que para una persona que compite en carreras de mountain bike de hora y media, que para gente que hace carretera en marchas de 3-4 horas. Entonces, no hay que asociar el ciclismo a una metodología, sino cada subciclismo, cada deportista necesita un tipo de planificación diferente en función del objetivo. Entonces, sería complicado darte una única norma. Lo entiendo. Pero con un entrenamiento polarizado, que es un poco lo que se escucha y lo que se oye, ese 80-20 sería un poco una norma básica. Sí, quizás en carreras que son un poquito más cortas, ¿no? Como has nombrado, de carreras de mountain bike y demás, a lo mejor ese porcentaje puede variar un poquito más, dándole más importancia y la intensidad, ¿no? Vale, se acerca una carrera, se acerca mi objetivo. ¿Cómo hacemos ese tapering, esas últimas 2 semanas de entrenamiento? ¿Cómo lo pautamos? Ahí sí que me puedes dar quizás una respuesta. Sí. Dependiendo de si es un objetivo principal o no de la temporada, ¿vale? Cuando es un objetivo principal el tapering dura 3 semanas, cuando es un objetivo no principal en semana y media lo podemos hacer. Cuando es un objetivo principal, más o menos vas a llegar a esa última semana con el 50% de la carga de una semana media, ¿vale? Medido en TSS, al final no nos basamos solo en horas, porque si solo tienes horas te falta el apellido de a qué intensidad estás haciendo. ¿Qué es eso de TSS? El TSS es como medimos, es el Training Stress Score, que es un parámetro que marca el volumen y la intensidad. Es decir, un entrenamiento de muy baja intensidad de 1 hora pueden ser 40 TSS, pero un entrenamiento de 30 minutos de muy alta intensidad pueden ser 40 TSS. Entonces te da un poco el factor tiempo, el factor intensidad para ver un poco el carácter del esfuerzo, ¿no? Más o menos esa última semana deberíamos llegar en torno a un 50% de los TSS semanales para poder llegar lo más fresco. Hay un poco más de métricas aquí que si lo juntamos con las métricas que nos da Training Peaks, que es Training Stress Balance, que es cuánto de fresco estás o cuánto de recuperado estás, y ahí sí es verdad que nos da un poco de pistas, ¿no? De si estamos bajando, de cuánto me desadapto o cuánto de fresco estoy para poder afrontar. Ante la duda, yo prefiero ir fresco y desadaptado que muy entrenado y un poco saturado. Claro, es que el hecho de llegar ahí un poquito fatigado, cuando notas así un poco las piernas duras y se va acercando la prueba, además yo creo que es un tema también un poco mental. Dices, ostras, llego un poco tieso y eso es jodido. Claro, pero aquí, por ejemplo, no sé si os pasa tanto en carrera, pero en el ciclista le cuesta bajar volumen la última semana porque piensa que se desadapta. No, pero quiero llegar entrenado. Claro. Y es como, pero prefiero que llegues con hambre, ¿no? Sí. Esto nos pasa mucho cuando se hacen largas distancias. Entrenamos a gente para ultradistancias de, pues yo qué sé, de 700 kilómetros de una prueba que van a ser varios días, ¿no?
esas últimas semanas no puedes hacer tiradas de 200, porque además una cosa con la que tienes que llegar es con hambre, con ganas de bici, con ganas de subirte a la bici y estar muchas horas, porque al final es un deporte donde en muchos momentos la cabeza te dice qué haces aquí, cuando no eres profesional, ¿no? Entonces tienes que llegar con esas ganas de bici, con ese hambre. Qué bueno. Ya que un poco sacas el tema de correr, pregunta rápida. ¿Correr interfiere con ciclismo? ¿Los ciclistas pueden salir a correr? Interfiere, pero no negativamente, ¿no? O sea, es un estímulo más de resistencia. Hay que tenerlo en cuenta en la planificación. Nosotros hay gente que entrenamos que corre y a día de hoy, por ejemplo, en invierno, corre porque es más fácil, como decías tú, ¿no? No hay que disfrazarse de ciclista, coger la bici y salir 2 horas y que a lo mejor en 40 minutos tengo el entrenamiento hecho. Tiene transferencias positivas, hay que estar adaptado. Evidentemente sabemos que empezar a correr también genera mucha fatiga, genera bastante sobrecarga, pero si tú estás adaptado a la carrera, si estás en un peso adecuado a nivel muscular, y a nivel muscular estás adaptado, no hay ningún problema por compatibilizar, es incluso positivo. Vale, te voy a sacar simplemente el último tema para ir zanjando un poco, pero no puedo terminar este podcast sin preguntarte por la comida encima de la bici. Es decir, yo cada vez me vuelvo un poco loco en cuanto a qué es lo mejor dentro de este deporte, ¿no? Ahora se está poniendo muy de moda el tema de ponernos morados a comer carbohidratos, ¿no? Y parece que es lo que mejor funciona. Y te quería un poco preguntar por esto. ¿Qué idea tienes tú? ¿Qué opinión tienes tú sobre...? No todo lo que vemos en la tele con los ciclistas profesionales es lo que tenemos que aplicar nosotros. Ciclistas en el Tour de Francia han llegado, y esos son datos que dio Aitor Biribay en un podcast hace muy poquito, han llegado a los 200 gramos de hidrato por hora. Es que me parece una burrada hasta 100. 100, 120 es lo que ahora mismo a nivel amateur pretenden llegar. La historia es, claro, ellos están moviendo una potencia y unas velocidades que es un trabajo... al final esto se traduce en kilojulios. Sí. Es un trabajo que tú no estás haciendo porque tú no tienes ni su nivel, ni mueves sus vatios, ni lo puedes mantener en el tiempo. Entonces, primero, no necesitamos esas dosis. Segundo, tú puedes llegar a tu casa y recuperar con arroz y patata. Y si baja un poquito el nivel, tampoco pasa nada. Evidentemente hay que comer encima de la bici. Pero yo en un cicloturista normal que sale el fin de semana me iría a 30-60, y si estás en competición y en larga distancia sí podemos subir hasta 60-90, pero hay un proceso de adaptación, evidentemente. Eso no lo puedes hacer el primer día porque tu estómago no lo va a tolerar. También entiendo que, hablo del entrenamiento, que depende también del objetivo del entrenamiento. A lo mejor no me interesa, no sé, me interesa también trabajar esa flexibilidad metabólica, ¿no? Claro, o sea, por eso es una cosa es el entrenamiento, otra cosa es la competición, ¿no? Eso es. En competición no se te ocurriría salir en ayunas a competir, y esto entrenando a lo mejor sí lo puedes hacer para favorecer ciertas estrategias. Qué bueno, David. Pues a ver, yo creo que hemos tocado un montón de temas. Yo creo que nos está quedando un podcast muy completo, pero para cerrarlo sí que me gustaría que jugáramos a ser un poco filósofos, ¿no? Y que me dijeras una frase, que resumieras un poquito en una frase cuál es tu filosofía en cuanto al entrenamiento. Es que la tenemos súper clara. Es entrenar para disfrutar de la bici. Y esto además te lo cuento porque es lo que a mí me hizo montar la empresa, y es que yo me preparé una prueba y viví ese proceso de una forma muy positiva, y entendí que cuando estaba en forma la bici es mucho más divertida. Si subes el puerto que tienes al lado de casa y lo subes más rápido, es más divertido que ir penando y sin poder hablar, ¿no? Joder, me encanta. La verdad que creo que nos ha quedado un podcast guapísimo, no es porque hayamos estado los dos, que seguro que también, ¿vale? Pero al final creo que, porque muchas veces tendemos a extrapolar solamente y hablar del deporte en cuanto a competición, y el hecho de que le demos un toque más personal y más de la gente de a pie, de que nos podamos tocar entre nosotros, que al final es algo que es a la gente que más llegamos los entrenadores, creo que es súper importante. Así que nada, vamos a ir cerrando. David, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad que yo estoy súper cómodo, espero que tú también. Un placer. Y nada, que ojalá podamos repetir con otro podcast contigo, que creo que va a quedar súper bien. Cuando queráis, es un placer. Pues nada, muchísimas gracias, David, muchísimas gracias a todo el mundo por habernos escuchado, y como siempre os digo, muchísimas gracias por vuestro rato y espero haberos aportado algo. Muchas gracias, chao, un saludo. Un saludo.